Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la sexta semana de Pascua, La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 22 al 34. En aquellos días la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto, sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño. Aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y, temblando, se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 137 y el responsorio es: Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, te damos gracias por tu lealtad y tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 16, versículos 5 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas?». Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo: les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga,
establecerá la culpabilidad del pueblo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí, de justicia porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes, de juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y nos encontramos todavía en Filipos. Ayer la primera lectura nos contaba cómo Pablo se reunía con los devotos del Dios de Israel a la orilla de un río, y ahí se toparon con una mujer impresionante llamada Lidia. Pero entre la lectura de ayer y la de hoy, nos hemos saltado una escena muy interesante. Y ahora Pablo y Silas han sido arrestados, han sido maltratados y también encarcelados. Y la pregunta es, ¿qué ocurrió entre lo de ayer, que parece que iba todo muy bien, y lo de ahora, donde Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados? Ocurrió de que en Filipos había una joven que era esclava de unos señores, y esta mujer, esta jovencita, tenía ciertos dones psíquicos, o sea, visionarias, podemos decir. Y esta muchacha iba detrás de Pablo y Silas diciendo que estos eran mensajeros de Dios y que en ellos Dios proveía la salvación, ¿no? Y parece que por varios días esta jovencita iba detrás de ellos gritando esto acerca de quién era Pablo y Silas. Y en realidad lo que le decía esta muchacha no era una mentira. Pero Pablo parece haberse molestado mucho de que esta jovencita viniera detrás de ellos gritando acerca de ellos de esta manera. Entonces Pablo se voltea en una ocasión y le ordena al espíritu psíquico, al espíritu de las visiones que esta jovencita tiene, le ordena que salga de esa joven. O sea, Pablo la sana de ese espíritu que hace de esta joven una visionaria, y que los dueños de ella, porque ella era una esclava, la utilizaban para hacer dinero. Y cuando Pablo la sana, les quita la fuente de dinero de estos hombres. Y ahora estos hombres, al ver su fuente de dinero cancelada por la sanación que Pablo ha llevado a cabo de esta jovencita, entonces estos hombres van y acusan a Pablo y a Silas que están introduciendo dioses y experiencias religiosas que no coinciden con la religión romana que se vive en Filipos. Así que los responsables y gobernantes de la ciudad, movidos por estas acusaciones de los dueños de esa jovencita, que era fuente de dinero para ellos, arrestan a Pablo y a Silas, los hacen azotar y después los encarcelan, y es ahí donde empieza la lectura de hoy. Recordamos que Pablo ya en su primera jornada misionera, particularmente en Listra, ya había sido azotado y golpeado y dejado de muerto. Así que esto no era nuevo para Pablo, de que se vea tratado de esta manera. Y Pablo nunca ve todos estos tratos, estos azotes, estos encarcelamientos como algo negativo. Él lo ve en relación a la pasión de Cristo. Y entonces estas palizas, santas palizas que le dan a Pablo, él las ve como cierto escudo de honor para decir de que es digno de sufrir con Cristo en su pasión, ¿no? De que el sufrir por Cristo es un testimonio de su fidelidad y entrega a la misión que ha recibido de Dios en Jesucristo. Y esto es algo que lo veremos también en sus cartas. Pablo nunca se queja, nunca se ve como una víctima, ¿no? Siempre su sufrimiento los ve en relación a la pasión de Cristo, de que se vea digno de sufrir por la causa del Evangelio y por la causa de Cristo mismo. Así que es aquí donde encontramos a a Pablo, junto con Silas, ahora encarcelados. Dice: en aquellos días la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas,
Y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, están encarcelados y están encadenados. Uno puede imaginar un tipo de cárcel de esa, pues, hecha de piedra, y las ataduras de las cadenas están dentro de la piedra, como para que no puedan moverse aún dentro de la celda. Continúa la lectura diciendo: a eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. Esto ha de haber sido una escena muy interesante, ¿no? Están encarcelados, los acaban de azotar, así que llevan en su cuerpo las heridas de esos azotes. Y están encarcelados y encadenados, pero están en oración y están cantando himnos al Señor, ¿no? Aquí hay un sentido de gozo y alegría, ¿no? Y esto es muy significante, de que no se vean como víctimas, de que no se lamenten por su situación. Todo lo contrario, sus sufrimientos los ven como una prueba de su fidelidad, de su compromiso y de su entrega a Cristo, ¿no? Ahora viene la otra parte de los otros presos que están en la cárcel con ellos, de que no les dicen que se callen, de que no se burlan de ellos, todo lo contrario, nos dicen que los presos los escuchaban, ¿no? Y que ese testimonio quizás también ha de haber dejado alguna experiencia positiva en los otros presos. Y ahora viene una escena hecha para películas. Dice: de pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. Así que si podemos imaginar que la cárcel está construida de piedra, de que ese terremoto pues movió tanto las cadenas como las rejas de las cárceles, que forzó a que se abrieran las celdas y que las cadenas cayeran, puesto que ese movimiento aflojó donde estaban aseguradas las cadenas en la piedra, ¿no? Y esto crea una situación muy interesante. Comentaristas nos dicen que la región de Grecia, entonces de Turquía, que es muy propensa a terremotos, ¿no? Así que no es algo muy difícil de comprender de que un terremoto haya ocurrido dentro de esta escena. Así que las celdas se abren, las cadenas se sueltan, y después el carcelero despierta, y al ver esta escena de las celdas abiertas, pues piensa que los encarcelados se han escapado, y esto lo pone a él en una situación de muerte, puesto que si los magistrados se enteran de que se han escapado los prisioneros, pues esto era una pena de muerte prácticamente para el carcelero. Y cuando el carcelero ve esto, pues en vez de esperar de que sea condenado a muerte, a una muerte pública, y una muerte pública pues es todavía un escándalo, una vergüenza para la familia, y preferible a una muerte pública, el carcelero ahora va a intentar suicidarse para no sufrir una muerte pública y ser también una causa de vergüenza para su familia. Y es ahí donde Pablo intercede. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. O sea, él dice: ya estoy muerto. Si se escaparon, me van a culpar que fue mi culpa y me van a matar públicamente. Así que él prefiere matarse con su propia mano que ser matado públicamente, y que esto sea una vergüenza para su familia. Y es ahí cuando Pablo le dice: pero entonces Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. Así que Pablo, con estas palabras, previene la muerte del carcelero. Aquí lo salva, y ahora después también lo salvará
espiritualmente. Aquí lo ha salvado físicamente al decirle no te hagas daño. Pero ahora viene la otra salvación que Pablo le ofrecerá en Jesucristo. El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. ¿Por qué se arrojó a los pies de Pablo? Porque le salvaron la vida. Él estaba por matarse pensando que los reos se habían escapado, pero no. Pablo y el resto aún están ahí. Quizás el hecho de que Pablo y Silas estaban orando, estaban cantando, quizás también eso también, pues quizás calmó y previnió que el resto de los encarcelados se fugaran después de que las celdas quedaron abiertas por el temblor. El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó, ¿qué debo hacer para salvarme? Aquí esta pregunta quizás por parte de él quizás hace referencia a salvación física de la posible muerte por parte de los magistrados por si se hubieran escapados, ¿no? Pero también hace referencia en una segunda forma, ¿qué debo hacer para salvarme en el sentido espiritual, ¿no? Y es aquí donde Pablo entra y le ofrece una segunda salvación, la salvación en Cristo. Dice, ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y aquí Pablo y Silas toman la oportunidad para compartirle la buena nueva del Evangelio. También podemos imaginar de que al estar orando en voz alta y cantando himnos al Señor dentro de la cárcel, de que quizás el carcelero también escuchaba estas oraciones, estos cantos, de que quizás también eso haya sembrado algo en el carcelero que lo haya predispuesto para recibir ahora lo que Pablo y Silas le ofrecen en Jesucristo. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vemos en el carcelero una bella expresión de lo que Jesús mismo hizo con sus discípulos. Recordamos en la última cena cómo Jesús, siendo el Señor, siendo el Mesías, él toma la posición de un siervo y le lava los pies a sus discípulos. Y aquí el carcelero, que es símbolo de la autoridad de los magistrados, pues él toma la posición de un siervo para curarle las heridas a Pablo y a Silas. Un detalle yo creo que muy significante que nos manifiesta de que este carcelero, este hombre, ya ha abierto su vida a la salvación que Pablo y Silas le han ofrecido en Jesucristo. Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Aquí esto último como que no encaja muy bien con el resto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los llevó a su casa, los sacó de la cárcel, los llevó a su casa y después los regresó. O quizás el carcelero vivía junto con su familia muy en la cercanía de la cárcel. Quizás pueda ser esto, ¿no? De que simplemente los sacó y los llevó a la casa del carcelero que estuviera cerca de la cárcel misma. Pero el hecho está de que después de que se hicieron bautizar, viene la fiesta. Y por fiesta aquí podemos entender quizás algo similar a la Sagrada Eucaristía, o sea, dando gracias, ¿qué es lo que significa Eucaristía? Dar gracias a Dios, de que después de que se hizo bautizar él y su familia, pues tuvieron esta cena que nos recuerda a la Sagrada Eucaristía, que Pablo junto con Silas y ahora estos nuevos hermanos en Cristo están celebrando en torno a la mesa.
la mesa del altar donde celebramos tanto el sacrificio de la salvación como la hermandad en torno al pan de vida que es Jesús. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Juan. Continuamos leyendo de este último discurso de Jesús dentro del contexto de la última cena. Mencionamos ayer que los discípulos están tristes y afligidos por todas estas palabras que Jesús les está compartiendo acerca de su próxima salida, y que pues están no solamente desconcertados, también confusos y desolados. Y Jesús dice que Él les mandará el Espíritu de consuelo, que no solamente confirmará todo cuanto Jesús les ha enseñado, sino también los fortalecerá para que sean testigo de Él mismo, de lo que Él les ha enseñado, de lo que Jesús ha hecho y lo que Jesús revela acerca de Dios Padre quien lo ha enviado, ¿no? Y es el contexto de la última cena. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Bueno, en realidad ya dentro de esta escena, ya Tomás le ha preguntado, no sabemos a dónde vas, ¿cómo conoceremos el camino, no? Y a causa de esa pregunta de Tomás, Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad. Bellas palabras que Jesús, a causa de esa pregunta de Tomás. Pero aún así, Jesús se da cuenta de que sus discípulos pues aún están tristes y afligidos porque no saben cómo entender estas palabras de Jesús, y que por más que Él los quiera confortar con sus palabras, pues no es posible. O sea, la fisicalidad de Jesús tiene ciertas limitaciones. Limitaciones porque a pesar de que Él está con ellos, hay algo más que Él no les puede dar, que solamente el Espíritu de la verdad, el Espíritu que viene del Padre, el Espíritu que procede también del Hijo, hará posible en ellos, ¿no? Y por eso la necesidad de que Él se vaya, de que ellos en cierta manera vean más allá de la fisicalidad de Jesús. Y esto es algo muy importante que aquí desempacaremos un poquito más. Dice, es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho que estas cosas. Así que también la tristeza misma de ellos les impide ver claramente, ¿no? Así como el miedo es paralizante, también la tristeza profunda puede ser un obstáculo para poder ver claramente, para poder entender lo que estamos viviendo, ¿no? Cuando estamos consumidos por la tristeza, pues no podemos ver más allá de nuestras narices. No podemos ver más allá de nuestra tristeza, ¿no? Y esto es algo que les impide. Y esto es algo que después el Espíritu Santo transformará tanto el miedo paralizante como la tristeza de que Jesús físicamente ya no está con ellos, ¿no? Y es el Espíritu lo que transforma ese miedo en fortaleza, esa tristeza en alegría. Dice, es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, aquí viene la clave de estas palabras de Jesús. Sin embargo, es cierto que les digo, les conviene que me vaya. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y aquí podemos utilizar la experiencia que es común en todos nosotros cuando aún todavía no se ha establecido nuestra propia identidad separada de nuestros padres, separada de nuestros hermanos, ¿no? Y esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que vivir y pasar, ¿no? Y son momentos críticos donde tenemos que despegarnos existencialmente, emocionalmente y a veces también físicamente, tanto de nuestros padres como de nuestros hermanos y hermanas, para encontrar mi identidad, mi individualidad,
Porque yo no soy simplemente un reflejo o una copia de mi madre o de mi padre o de mis hermanos. Yo tengo mi identidad única y singular, ¿no? Y encontrar esta identidad y tomar posesión de mi identidad, identificarme, hacerla mía, o sea, es crucial porque es desde mi identidad única y singular de donde yo después me lanzo a la vida, ¿no? Sí, mi familia de origen, mis hermanos, mis experiencias previas son parte de esta identidad, pero si una persona no llega a identificarse con su propia identidad, pues siempre vivirá confusa, no sabrá quién es, no sabrá cómo se lanza al mundo. Y cuando una persona no tiene una identidad propia en la cual pueda construir su sentido de ser, su confianza, pues mientras no se lleva a cabo eso, esa persona siempre andará como confusa, siempre será atraída y controlada y dominada e influenciada por otras personas porque no tiene su propia identidad. Y esto es parte de lo que Jesús está diciendo aquí, ¿no? Jesús tiene que irse porque los discípulos están todavía muy apegados a la fisicalidad de Jesús, al escucharlo, al aún tocarlo, ¿no? Y de que Él, con su presencia física, los pueda confortar, pueda calmar sus dudas y sus miedos. Pero al irse, ellos tendrán que empezar a confiarse tanto en lo que Él les ha enseñado como en el Espíritu que Él les mandará. Y es ahí donde ellos encontrarán su propia identidad. Es ahí donde ellos empezarán a construir su confianza en la fe de aquel que los llamó, aquel que los formó y que ahora son enviados al mundo. Pero no son enviados solamente apoyados en sus propios recursos, en su propia confianza, en sus propias convicciones, sino apoyados en el Espíritu de Dios. El Espíritu que continuará la misión que Dios Padre empezó en Jesucristo, que Jesús después compartió con sus discípulos y que ahora les mandará el Espíritu que proviene del Padre y del Hijo para que esta misión continúe, que confirme todo cuanto Él les ha enseñado, para que puedan ser testigo de aquel que ahora los envía. Dios Padre envió a Jesús, Jesús ahora envía a sus discípulos para que sean una extensión de Él, embajadores de Él mismo, ¿no? Así que es necesario de que Jesús se vaya para que se lleve a cabo ese apego, para que se corte la línea umbilical a Jesús, ¿no? Así que, por ejemplo, cuando un niño nace, se tiene que cortar la conexión umbilical del niño con la madre para que el niño pueda realmente nacer y ser una persona ya separada de la madre, ¿no? Pues igualmente aquí los discípulos tienen que cortar la conexión umbilical con Jesús, la conexión física con Jesús, para que puedan empezar a confiar en el Espíritu que Él les enviará y puedan construir ahora su confianza en el Espíritu, en el mismo Espíritu que habita, que le dio vida a Jesús, que lo impulsó a darse, a entregarse en fidelidad al Padre. Ese mismo Espíritu ahora Jesús quiere que también habite en ellos. Y ese espíritu no puede ser posible si ellos no logran este desapego de la fisicalidad de Jesús para poder identificarse y recibir, ser consolados, ser fortalecidos y ser enviados por este mismo espíritu para que proclamen ahora al resucitado. Esto está dentro de lo que Jesús les dice: les conviene que me vaya, porque si no me voy yo, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. En pecado porque el mundo no ha creído. Este es el pecado. Y en gran parte no han creído por ignorancia. Y en gran parte este es el pecado fundamental nuestro, es la ignorancia.
La ignorancia aun cuando tenemos la verdad enfrente de nosotros, aun cuando tenemos la manifestación, la revelación de Dios mismo entre nosotros, ya sea por medio de la palabra, por medio de personas que Dios nos mandan a nosotros, por medio de experiencias que nos digan, no cierres los ojos, no cierres tu alma, no cierres tu corazón, ¿no? Y ese es el pecado, la falta de fe, la falta de aceptación, cuando cerramos nuestras vidas y corazón a Dios. En materia de justicia, puesto que Dios hará justicia a la entrega completa de Jesús en fidelidad al Padre, de que la muerte no puede ser la última palabra, por eso Dios lo resucita. Esta es la justicia de Dios. El amor nunca puede ser destruido, nunca puede ser enterrado, porque tarde o temprano resucitará, y esta es la justicia en la cual Jesús habla. Y después, juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado, porque a primeras parece que el príncipe de este mundo ha triunfado en la crucifixión, en la muerte y entierro de Jesús, pero no. El príncipe de este mundo ha sido derrotado en la resurrección. Y que aunque para el mundo parece triunfo, en realidad en la resurrección es una victoria de Dios sobre el príncipe de este mundo. Muy bien, aún hay mucho que podamos reflexionar de estas palabras que Jesús le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy en día al escuchar este evangelio. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.